Brujería. Relato basado en hechos reales contados por Rogelio Martínez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi abuelo era oriundo de Tiquistepec en el estado de Veracruz, un pequeño pueblo situado a unos 40 kilómetros de Minatitlán en la región conocida como la Ruta Olmeca. Pero él en ese tiempo vivía en un pueblo cercano llamado Acayucan. Los fines de semana era común que visitara a sus amigos del barrio de San Miguel y se hacía acompañar de ficheras para tomar aguardiente, así como para bailar hasta el amanecer en las cantinas locales. Mi abuelo era un alcohólico. Se perdía por días en sendas borracheras y era común que volviera a la casa a pie sin camisa, con su sombrero puesto, descalzo y arrastrando los pies. Él era jornalero y trabajaba duro arreando ganado a pesar de su edad. Ya casi tenía 60 años cuando le sucedió este extraño episodio que ahora les contaré. Sucedió que cierto día hubo una fiesta popular en Tiquistepec. El abuelo había estado esperando con ansiedad esa celebración para poder dar rienda suelta a su vicio, y también pasarla bien con sus amigos, los cuales le tenían un gran aprecio. Incluso muchos de ellos le permitían quedarse en sus casas a pesar de los reclamos que sus mujeres proferían, mismos que eran acallados con unos sendos catorrazos en la humanidad de las insolentes. Una de esas mujeres era la esposa de don Emigno Aldama, uno de los más viejos amigos de mi abuelo. Esta lo odiaba por sonsacar a su marido también alcohólico, y más por el hecho de llevar en ocasiones a mujeres de la vida galante que muy a pesar las tenía que atender. Todo esto a riesgo de ser silenciada en sus reclamos ante aquellas mujeres. Eso la llevó a desear la muerte de mi abuelo y a buscar quien la ayudara para poder dañarlo, pues ella creía fielmente en la brujería. En su búsqueda se encontró con una anciana que iba a vender hierbas en el mercado dominical. Platicando sus problemas coincidieron en que la mejor manera de acabar con él era brujearlo, utilizando para esto un espíritu inmundo. Así entre ambas mujeres lograron hacerle un trabajo a mi abuelo. Según confesiones de la esposa de Migno, lo que hicieron fue cocinarlo en un cementerio y imponerle un espíritu acosador por medio de un entierro. Esto con la finalidad de que no lo dejara dormir, comer o tomar. Sin embargo, algo salió mal ya que desencadenaron algo aún más oscuro y horrible que acabó con sus vidas. Los primeros efectos de la brujería los sufrió el abuelo durante la fiesta que asistió. Luego de una fenomenal borrachera, él y sus amigos empezaron a bromear acerca del diablo y sus apariciones en los caminos de tierra aledaños al cementerio. Esa leyenda era muy conocida por muchos ahí, pero nadie había visto nada. El abuelo, retando a la suerte, bromeó que él iría por el diablo y que lo invitaría a tomar con ellos. Los amigos, burlándose, lo retaron y lo llamaron Zacatón. Enojado, tiró las sillas de alambre de la cantina improvisada donde tomaban y le dio un gran trago a una botella de chamizal. Se fajó, se acomodó el sucio sombrero de palma y tambaleándose empezó a caminar por un camino que conducía a las inmediaciones del cementerio. Los amigos entre risotadas y burlas le decían que también trajera muchachas y cigarros. Mientras el abuelo caminaba por entre las calles solas y oscuras del pueblo, de pronto se comenzó a sentir enfermo de la panza y vomitaba en cada esquina a consecuencia de mezclar alcoholes sin medida. Mareado y tambaleándose llegó a la entrada del cementerio y se sentó en una de las escalinatas para recuperar las fuerzas. Su cordura le cuestionaba que qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. Sintiéndose algo agobiado intentó volver, pero recordó la promesa que le había hecho a sus amigos. Le dio un trago a una pequeña botella de mezcal que llevaba en la bolsa y emprendió el camino a lo desconocido. La larga barda del cementerio parecía interminable y apenas llegó al final pudo ver unos caminos de tierra que la gente con el paso del tiempo había hecho por su andar. Este formaba una especie de Y que conducía a unas parcelas vecinales. La noche estaba iluminada por la luna y se podía ver claramente la llanura a lo lejos y la luz de los focos incandescentes, todos estos de algunas construcciones donde vivía gente que ya se encontraba durmiendo. Recordó entonces aquella vieja leyenda que se mencionaba que por esos lugares había una cueva en donde podías encontrar al demonio, y así también encontrar diversos placeres en los cuales podrías sumergirte a cambio de tu alma. Imaginaba esto entre sonrisas de borracho cuando comenzó a sentir algo de frío a pesar de ser una calurosa noche de verano. Le dio el último trago a la botella de mezcal y la arrojó a la pared del camposanto haciéndola añicos. Se acomodó el sombrero y se dispuso a volver con sus amigos ya que se sentía un poco estúpido en medio de la nada. Apenas se giró y dio un paso cuando sintió un aroma peculiar en el aire.
Era humo de cigarro, el cual alertó a mi abuelo. Al investigar por los alrededores y las arboladas, se sorprendió de ver a lo lejos en el camino de tierra a una mujer parada sobre un árbol que estaba fumando. Al principio pensó que se trataba de alguna vecina, pero al mirar mejor se dio cuenta de que era una mujer muy exuberante. Era morena como las mujeres de la región, de cabellos rizados negros y un cuerpo bien formado que invitaba a volcarse en él. Para acrecentar el deseo, la mujer vestía un diminuto vestido rojo que dejaba ver su espectacular figura. Esta tenía la pierna recargada en el árbol y el detalle de los ligueros negros que sostenían sus finas medias negras hizo que el viejo tuviera una leve pero firme erección. Algo inusual en él, ya que el tiempo y la mala circulación habían hecho mella en su virilidad. Los tacones altos que llevaba terminaron por darle un toque sensual casi pornográfico a la visión del abuelo, que se imaginó de inmediato disfrutando de aquella deliciosa mujer. Aquella belleza miró a mi abuelo y haciendo un ademán con su mano lo invitó a ir con ella, en tanto caminaba internándose en el oscuro camino. El viejo sin pensarlo caminó rápidamente tras de ella intentando correr y tropezando de manera frecuente por el vértigo producido por el alcohol que había ingerido. Entre tumbos y deseos pecaminosos miraba a lo lejos el andar de la mujer que apenas se veía. Caminó por un buen rato hasta que se alejó demasiado del cementerio de las casas, quedando frente a una pequeña barranca en donde vio una especie de casa mal hecha de bloques sin revocar en donde se escuchaba música y ruido de cantina. Ahí en medio de la nada vio la construcción en donde se metió la mujer y lo volteó a ver con una leve sonrisa en sus grandes ojos negros, como intentando que se imaginara lo que iba a obtener si llegaba hasta ahí. Bajó por la pequeña barranca cayéndose y lastimándose con las rocas. Cuando por fin estuvo frente a lo que parecía ser una de las tantas cantinas improvisadas, vio una cortina en la puerta y al hacerla a un lado sus ojos no podían creer lo que estaba mirando. Dentro de aquella casucha había una gran y surtida cantina repleta de botellas de finos licores y cervezas. Las mesas estaban limpias y nuevas. Lo mejor eran las mujeres hermosas que parecían estar esperando a los parroquianos para tomar. Sobre la fina barra estaba apoyada la hermosa mujer del vestido rojo destapando una cerveza, de la cual salió un borbotón espumoso que fue tomado de manera sensual por la boca de la mujer. El viejo, sin poder creer, entró para degustar todas aquellas delicias y dar rienda suelta a sus deseos más lascivos con la morena. Caminando lentamente llegó hasta la barra y tomó la botella de cerveza de las finas manos de la sensual mujer. Así, dando un gran trago de cerveza, selló un pacto que mi abuelo desconocía. Al terminar la cerveza vio con extrañeza que todo el lugar estaba completamente apagado. Solo era iluminado por una veladora en medio de aquel cuarto y la música, la barra, los licores y las mujeres habían desaparecido. Aquello le causó temor y extrañeza y cuando apenas iba a salir del lugar sintió que la muerte le tocaba el alma. Detrás sintió un aire helado seguido de un bramido que hizo que sus piernas temblaran. Abriendo los ojos y mirando con cautela se percató que entre las sombras había algo que lo estaba mirando detenidamente. Su borrachera había desaparecido y la cordura lo abandonó al ver que aquello que lo veía era algo muy oscuro, más negro que la misma noche y sus ojos parecían ser un par de destellos que parecían irradiar fuego en las comisuras. Pero lo más aterrador era el par de cuernos retorcidos que parecían salir de aquella cabeza. Era una especie de cabeza de chivo cuyo hocico salía un vapor que apestaba a todo lugar a podredumbre. Aquella cosa parecía estar sentada sobre una silla y tenía cruzadas lo que parecían ser unas piernas cubiertas por un espeso pelambre, mismas que eran rematadas por unas negras y grandes pezuñas hendidas. El abuelo se quedó petrificado sin poder moverse ante la imponente presencia de aquello. Temblando y con el alma en un hilo se comenzó a orinar encima. No quería respirar, moverse o emitir algún sonido que alertara a la bestia. No supo cuánto tiempo estuvo en silencio, rodeado de oscuridad, pestilencia y frente a aquella horrible aparición. De pronto el silencio fue roto por una voz de ultratumba que bramó desde los mismos infiernos preguntándole al viejo: ¿qué acaso no me vas a llevar con tus amigos? Dicho esto, el abuelo sacó fuerzas de su terror e intentó correr. Pero en eso sintió que la bestia se paró enseguida de su asiento y con un brinco cayó encima de mi abuelo, hundiéndole prácticamente la cabeza en la tierra, y después de eso ya no supo más. El abuelo despertó en medio de varias tumbas. El sol del mediodía le calaba y el dolor se apoderó de todo su cuerpo.
Estaba desnudo y tenía una cruda enorme y juró por enésima vez que no volvería a tomar. Como pudo, se paró y se cubrió con unos cartones que encontró en su paso. La gente que estaba en el lugar solamente lo miraba con asombro y asco. Estaba todo cubierto de tierra y tenía múltiples heridas en su cabeza y la espalda. No recordaba mucho del asunto y entonces al mirar a unos chiquillos con máscaras de carnaval lo recordó de inmediato. La corriente eléctrica que recorrió su cuerpo lo alertó y recordó lo que había visto la noche anterior. Entonces corrió inmediatamente rumbo a la casa de Mictio. Al llegar a la casa del amigo vio con extrañeza que había mucha gente congregada en el lugar. Incluso había una patrulla. Escondiéndose logró llegar a la parte trasera de la casa y tomó una ropa sucia que había en un canasto y se cubrió con ella. Entrando a la casa vio como la mujer de Mictio estaba en el suelo teniendo convulsiones y otra mujer estaba a su lado con un rictus de muerte. Todos estaban espantados porque parecía que había muerto de miedo, mientras que la otra señora parecía estar como ida. Preguntando qué pasaba, el amigo lo vio con extrañeza y lo llevó al patio tomándolo del brazo. ¿Qué te pasó, compadre?, preguntó con enojo al abuelo. No me vas a creer, compadre. Fue algo raro y tengo mucho miedo. ¿Pero qué le pasó a tu mujer?, contestó el abuelo. Emigdio le contó que durante la madrugada, al ver que no había vuelto a la cantina, todos se fueron y él volvió a su casa. Apenas entró, vio a la anciana amiga de su mujer tirada en el piso doliéndose del pecho, y a su esposa gritando desgarradoramente diciendo en repetidas ocasiones que el diablo había llegado por ellas. Él, sin poder explicar lo que sucedía, tomó a su mujer y le propinó unas bofetadas para hacerla reaccionar sin éxito. Esta solamente cayó al piso rezando con gritos y mucha desesperación. Mientras la anciana que estaba tirada en el piso estaba agonizando víctima de un infarto. Aquello era increíble y todo de alguna manera estaba relacionado. Sin decir más, él se retiró del pueblo y nunca más volvió, encerrándose en su casa durante mucho tiempo. A partir de ese momento, el abuelo fue acosado durante mucho tiempo con visiones y presencias demoníacas en su casa en Acayucan. Veía al diablo rondar por su casa por las noches y detrás de él andar por las calles y en los potreros donde arreaba el ganado. Y lo peor de todo es que a veces lo veía caminar en forma de chivo por los abrevaderos. Fue con innumerables brujos y chamanes para poder curarse y nunca lo logró. Vivió y murió presa del temor y las enfermedades producidas por el miedo. Cuando nos contó esta historia no lo podíamos creer hasta que nos enseñó las marcas de pezuñas en la espalda, las cuales eran unas cicatrices muy espeluznantes. A la esposa del señor Emictio no le fue mejor. También era acosada por seres oscuros cada noche y con el tiempo también salieron huyendo del pueblo, aunque dicen que eso no les valió de nada. La señora solamente volvió tiempo después para ser enterrada en el cementerio. Con ella se llevó la maldición que le impuso mi abuelo, que después de todo logró su cometido. Él dejó de beber y de parrandear, a costa de la vida de la esposa de Migdio, la anciana yerbera y mi abuelo. Brujería. Relato basado en hechos reales contados por Rogelio Martínez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Y si te gustó el relato, también te invito a suscribirte y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo.